Aquí inicia 7F Plus, la otra política. Viernes y el cuerpo lo sabe, entonces si usted está con chalina, con chal, con exceso de ropa abrigada, despójese de todos esos trapos, disfrute la señal de Pichincha Comunicaciones y a bailar un poquito con esta cumbia. ¿Qué cumbia era? ¿Don Medardo? Don Medardo y sus players, qué manera de disfrutar. 9 de la mañana con 7 minutos, inicia 7F Plus, la otra política. Mi nombre Andrés Durán, su servidor. Y pues bueno, es un gusto presentarles a la Cholita Montoya, que ya estuvo con nosotros y que está con nosotros en este preciso momento. Buen día, Sofi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Andrés? Bueno, estoy no sé por cuánto tiempo porque estoy muriendo lentamente con una fea gripe, pero bueno, con ánimo también de poder acompañarles, el gusto que nos dan de poder entrar a sus hogares y presentarles información en todos los ámbitos. Compartíamos las entrevistas del día de hoy porque Alexis no está, el Chullita se nos fue de vacaciones, así es que le deseamos lo mejor, al menos unos días de descanso. No sé si vacaciones, porque para mí vacaciones tienen que ser mínimo 15 días y creo que se va un poquito menos, pero en todo caso le vamos a extrañar y seguramente también sus oyentes que ya nos decían, ¿dónde está el Alexis? ¿Dónde está el Alexis? Tranquilos, no le pasó nada, volverá y volverá pronto. Sí, no sufran. Acá a Radio Pichincha, por favor, no sufran. No sufran tanto, no tenemos que ser sufridores, amigos, tenemos que disfrutar un poco la vida. Va a volver, no se ha ido, solo se fue de parranda un ratito, así que ya mismo regresa. Ya empiezan los comentarios. Mira qué chévere, esto simpático que me dice Armando Gutiérrez. El mejor apodo para Andrés es cara de niño. Uno se pregunta si ya hizo la primera comunión. Buena, esa es la manera de comenzar el día. Chévere, Gracias, porque siempre me ayudan. Yo soy pésima para los apodos. Nunca le he puesto un apodo a nadie. Chut. No Sí, eres en mi quiteña. vida le puse apodo a nadie. Entonces, ¿de dónde eres? Bueno, yo nací aquí, pero soy cañarejita de corazón. Bueno, entonces ya está de darle un... No, y allá sí ponen apodos, también son Sí. buenos para poner apodos, pero no, ya es algo personal, para mí se me hace muy, muy difícil poner apodos a la ¿Piensas gente. que vas a herir susceptibilidades? Escúchame, alguna vez conversábamos con un programador neurolingüístico y él decía que esto de los apodos es terrible, que a las personas hay que llamarlas por el nombre que le pusieron sus papás. Sus papaces, porque son etiquetas que le pones a la gente, ¿no? Y sí marcan, por ejemplo, si a un niño tú, no sé, le dices terremoto en vez de Gabriel, no sé, le empiezas a decir cosas así, eso se va quedando en la mente, en el subconsciente de las personas. Estás rompiendo todas las estructuras. Estás rompiendo todas las estructuras. La Fíjate estructura lo que de Radio Pichincha, donde todos tienen apodos. No, las estructuras de muchos países, Sofi. Yo viví muchos años en Argentina, y en Argentina es una cosa muy común también vivir calificando por apodos, por seudónimos. Creo que algunos no son malintencionados. Que sea una Creo que costumbre, algunos no son malintencionados. Que sea totalmente bueno. No, yo no digo que sean malintencionados. Y creo que otros, evidentemente, sí juegan con una carga fuerte sobre la apariencia física. Sobre exacto, a mí eso, por ejemplo, me parece características. terrible. Yo tenía una compañera que le decían poca luz. ¿Por qué? Como yo me peleaba con el compañero que le decía eso, yo ¿Pero por qué le decían poca luz? Porque usaba lentes, y eran unos lentes bastante gruesos, ¿no? O sea, ¿pero qué culpa tiene ella de usar los lentes? Un modo gangotena, fíjate tú, no, yo ya no soy partidario de calificar entonces, por eso. Pero bueno, yo no tengo problema con eso, pero sí alguna vez te cuento que conversé con alguien que trabajaba mucho el tema de programación neurolingüística y decía que sí, que las etiquetas no son buenas, que los apodos, que es mejor llamarles a las personas por el nombre y el apellido que les pusieron sus papás, y a veces también a las personas nos cuesta reconciliarnos con nuestro nombre, y eso también, pues también a veces puede ser complejo, ¿no? Reconciliarnos con lo que somos, con nuestra propia identidad. Bueno, yo les voy a decir algo. A mí me pueden decir como se les dé la gana. Yo no tengo problema, no me complico la vida. También hay que saber fluir con las cosas y con las circunstancias. Esto, para mí, es mi criterio personal. Yo respeto el del resto. Vivimos, entre comillas, en democracia, en supuesta y aparente libertad. A mí me pueden decir como quieran, a mí las cosas de este tipo me resbalan. Si usted quiere decirme, bien. mire... A mí tampoco me molesta, yo no me hago lío. Acá me dice Meli, por interno me dice
que tu apodo debería ser cara de niño, dicen en redes, pero en la plena deberíamos cantarte con cara de niño y cuerpo de hombre. Está bien, si quieren cantarme, cántenme, si quieren abucharme, abúchenme, si quieren darme cariño, denme cariño, pues, si quieren botar rosas, boten rosas. Pero para que le digan cara de niño tiene que bailar y tiene que bailar lo que como cara de niño. Este cuerpito también puede bailar, si quieren. Bueno, ahí sí, si va a bailar, bueno. Porque lo que usted guste, lo que usted guste. Cara de niño, no, pues nos quedamos con el original. Lo que usted guste. Oiga, ya, empecemos que tenemos mucho material. ¿Usted por qué cree? Yo me trasnocho sacando todo el material y usted no deja que revisemos. Oye, si yo no digo nada, vos te pusiste a hablar de la programación neurolingüística. ¿Por qué me culpas, Sofía? A ver, bueno, entonces, no vamos con Larry. Pues empecemos con qué dice Larry. Vamos entonces, suéltale, Carlitos. ¿Qué dice el pajarito azul? ¿Qué dice Larry? ¿Qué dice? A ver. ¿Qué dice Larry? No sé, usted cuénteme, ¿qué dice Larry? ¿Quiere que yo le cuente? Por favor. Yo creo que ya se fue por allá. No, bueno, vamos a empezar celebrando el triunfo de la Tri el día de ayer. ¿Usted sí creyó que iban a ganar? Ya diga la verdad. La verdad estaba desentendido del fútbol. Sí. Te soy sincero, no me dejó mucha buena impresión lo que pasó la última vez en la Copa América, entonces preferí deslindarme y no generarme mucha expectativa porque a mí me duele cuando la selección pierde, te soy bien sincero, me duele mucho. Y mucho más a las personas que somos apasionadas con este deporte, que lo hemos practicado también ahí en estas carnes, con esta cara de guagua, sí he practicado el fútbol, jugué en su momento al fútbol, entonces sí me dolió mucho que haya sucedido eso en la Copa América, entonces yo no me generé expectativas. Acá abajo se habían sentado todos ahí a hacer los comentarios, a comentar del partido, a hacer un feedback de lo que estaba sucediendo, a ver los memes, etcétera, etcétera. Entonces, algo pude escuchar. Y mientras llevábamos el programa con el Chimi, pues bueno, ahí nos comentaron que la Tri había ganado con 2 golcitos. Así que felicidades. Se enteró después. Bueno, sí, ¿sabe qué? Creo que el partido inicialmente fue transmitido por televisión paga, ¿no? Y después se pasó ya en señal abierta. Y claro, a uno le toca ver en señal abierta nomás. Y yo escuchaba gente celebrando ya en diferido. Me pareció súper gracioso, súper chévere también, porque obviamente la mayoría de los ecuatorianos no tenemos pues para dar ese gastito, ¿no? Y ver el partido en tiempo real, ¿no? Mucha gente lo vio en diferido porque yo escuchaba a la gente gritar los goles después de que ya se había acabado el partido y se emocionaban así. Así que bueno, solamente felicitaciones a los jugadores de la Tri, son 3 puntos importantes para nuestra selección y ya veremos qué pasa. El día domingo hay partido, ¿no? Así es, el día domingo hay partido, se juega contra la selección de la Estrella Solitaria. ¿Sí sabes cuál es la selección de la Estrella Solitaria? ¿Cuál es la bandera de la estrella solitaria? La única estrella solitaria que existe a nivel mundial. Me puso... Te puse a pensar, ¡oh! Perdió, punto para el chamo. Ahí está, un puntito, denme, por favor. Un comodín, un mote me merezco. Es la bandera de Chile. De Chile. Sí, de Chile, sí. Es el único país que tiene una estrellita ahí solitaria. Pues bueno, vamos a jugar ahí contra Chile. Vamos a jugar acá en la Casa Blanca, ¿no? ¿Todavía se juega en la Casa Blanca? Sí, se va a jugar en la Casa Blanca, aunque ya se estaba barajando la posibilidad de jugar en otro estadio. Tengo entendido que fue anuncio del director técnico, Gustavo Alfaro. ¿A qué hora es el partido, sabe? No, me tomas la lección. Yo creo que hemos estado un poco desentendidos de la Tri. Y bueno, pero está bien, vamos a darle seguimiento. 4 de la tarde me confirman. 4 de la tarde es el partido contra la selección. Sí. Adri, vamos, Andrés. Vos puedes ponerme apodos, pero no me cambies el nombre, eso sí me molesta. Ya ves. Bueno, vamos con el siguiente tuit. A mí me parece importante revisar esto. Preste atención. Dice: papelón, las medallistas Neisida Gómez y Tamara Salazar fueron invitadas a un evento en la Asamblea Nacional, sin embargo, abandonaron el lugar cuando observaron que en el orden del día estaba la presentación de una ley del deporte, de la cual ellas no tenían conocimiento. ¿Cómo le parece? Entraron, se sentaron y después vieron como que algo estaba raro y decidieron irse. ¿Qué es lo que dicen pues los representantes de Glorias del Deporte Ecuatoriano, no?
Lamentablemente quisieron que nuestras medallistas y nuestra corporación entregue un proyecto de ley del deporte que nunca trabajamos, nos sentimos engañados y burlados. Esto en respuesta también a que un periodista deportivo dice qué pasó con las medallistas olímpicas. Según entiendo, pasaron un momento muy incómodo, estamos buscando su versión, sería una vergüenza jugar con su imagen y calidad humana. Yo suscribo estas palabras porque no está bien querer aprovechar su presencia y prácticamente hacer como si ellas fueran las que presentaran el proyecto, que obviamente sería una presión súper grande, súper fuerte para la asamblea, que las medallistas olímpicas digan, ve, aquí está, esto es lo que queremos para el deporte. Terrible, terrible me parece, sí creo que deben dar respuestas y no jugar de esa manera, ¿no? Con las personas, o sea, no sé, es como que las tomaron de muy inocentes o de ingenuas o que no se iban a dar cuenta, no sé qué piensan, pero ya específicamente a Neisy, a Tamara, a Angie, les han hecho algunas, ¿no? Como eso de que el presentador les quiera hacer levantar 130 kilogramos en el recibimiento, en la conmemoración, en el homenaje a ellas, como que les pregunten si saben cocinar en vez de preguntarles sobre deportes, y pues ahora parece que también las querían hacer pasar por ingenuas y ellas se dieron cuenta a tiempo o alguien les dijo también, hey, cuidado, esto va a pasar, ¿no? La ley del deporte, la ley reformatoria, todo lo que se haga tiene que ser con participación ciudadana, porque no creo que deban pensar las autoridades que ellos son los que tienen las soluciones sin debatir con quienes realmente están enfrentando problemas que los han evidenciado en su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 más uno. Estás indignada hoy. Sí, a mí me indigna todo esto, sobre todo lo que tiene que ver con Neisy, con Tamara, con Angie, porque las han tratado muy mal, las han maltratado. Sí, yo coincido contigo. No me sorprende porque de esta instrumentalización hay varias, Sofía. O sea, nuestra historia está plagada de instrumentalizaciones. Ahora hay que agregarle una variable bastante importante e interesante en este caso, que es el tema de que son mujeres y son las únicas mujeres medallistas que tiene este país en su historia. Y yo creo que no le estamos dando el sitial, el pedestal que les corresponde a ellas como representantes de el deporte ecuatoriano, y no solo del deporte ecuatoriano, de lo que se ha convertido la halterofilia en este país. Hoy por hoy somos una potencia mundial en este rubro, y yo creo que no le estamos dando la importancia, y lo que se quiere es instrumentalizar. Tú fíjate cuántas veces me toreó con las preguntas Henry Cucalón, y no tuve la oportunidad de preguntarle sobre esta instrumentalización. Pero no es novedoso, o sea, esto ha sido utilizado por varios gobiernos de turno. Ahora yo digo, ¿cómo vamos a hacer para construir leyes que no expresen los intereses de grupos diminutos, que sean completamente socializadas y que no se tenga que instrumentalizar a ciertas figuras públicas para ganar votos, ganar réditos o simplemente ganar legitimidad? Que eso me parece lo supremamente preocupante, que es algo que se utiliza de manera sistemática y consecutiva en este país. Pasamos al siguiente tuit, mi estimado Andrés, y también tiene que ver con el deporte, una alegría más para Ecuador. Qué orgullo para Ecuador, dice el Ministerio del Deporte de Ecuador. Kiara Rodríguez logra la medalla de bronce en la prueba de salto largo de los Paralímpicos. Felicidades, campeona, gracias por esta alegría para todo el Ecuador. Y precisamente se da cuenta de que ella tuvo una gran participación, obtuvo la medalla de bronce en salto largo, categoría T47, en los Juegos Paralímpicos. Tiene 18 años, es oriunda de Guayaquil, realizó un salto de 5 metros y 63 centímetros, además de establecer un nuevo récord para Panamericano en esta categoría. Felicitaciones a Kiara, nos alegramos por este triunfo, que es un triunfo para Ecuador, pero también, por supuesto, es un triunfo para los deportistas que están dando lo mejor de sí y que en este caso, pues ahí están en los resultados de tanto esfuerzo, de tanto trabajo, porque ellos sí trabajan durísimo en su preparación durante años para poder subirse en el podio y representar al Ecuador, arroparse con la bandera de nuestro país y arropar al Ecuador entero.
Así es, estimada. Ya no hay cómo se me vaya a molestar. Estimada Sofía, es un gusto que estés con nosotros esta mañana. Se goza el Malena Carlito. Sofía, además, Se goza el aunque chin, te se demores. goza, Malena se goza. Sofía, no Oiga, mentira. oye, ahí está, hoy ha comido carne de tigre, Sofía. Ha comido carne, está brava. No quiero No, que mi me arepita muerda. nomás. Oye, oye. ¿Otra vez arepa? ¿Con qué? ¿Con qué? A ver, ¿con qué mezclaste hoy la Una arepa? rica tortillita de huevito y jamón. Chuta. Ah, ya le pusieron jamón hoy ya le pusieron por lo menos jamoncito. Me alegro No, mucho, me estaba alegro. rica, ¿no? Y yo que ando No así no le dijiste que te eche unos... toda debilucha por este problemita de salud, pero bueno, ya me voy Cuéntale recuperando. a nuestra audiencia con qué estás. Estoy con gripe, estoy No agripada, está ya con me COVID, hice una tranquilos. prueba PCR, no tengo COVID, pero sí estoy bastante agripada, así es que igual toca cuidarse. 9:23 Andrés, vamos al siguiente tweet, más bien vamos a repasar el video, ¿no? Porque Pedro Granja, abogado, dice, la ministra de Salud de Guillermo Lasso debe ser destituida de su cargo por incumplir más de 100 sentencias constitucionales. ¿Tienen 100 días en el poder? No, tienen 500 años burlándose de los trabajadores y de la gente más pobre. Escuchemos lo que dice Pedro Granja. ¿Qué sucede cuando una autoridad pública en el Ecuador se niega a cumplir una sentencia dictada por jueces dentro de un proceso constitucional? La respuesta es muy sencilla. Usted la encuentra primero en el numeral 4 del artículo 86 de la Constitución, que además tiene concordancia plena con el numeral 4 del artículo 22 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Es decir, el juez o jueza debe iniciar inmediatamente el procedimiento para destituir a la autoridad que incurre en el desacato. En el Ecuador del encuentro, en el Ecuador del presidente Guillermo Lasso, la ministra de Salud, Jimena Garzón, se niega olímpicamente a cumplir más de 100 sentencias que la obligan a abrir los concursos de merecimientos y oposición para que el personal sanitario pueda acceder a la estabilidad laboral en virtud del cumplimiento del artículo 25 de la ley humanitaria. No quiere cumplir, así de simple y sencillo. La defensora del pueblo, la abogada Zaida Rovira, me parece que está un poquito confundida, porque la inmensa mayoría de los jueces, estamos hablando de más de 120 fallos, le han dispuesto a ella que haga un seguimiento, en virtud del artículo 21 de la ley de la materia, si la ministra de Salud ha cumplido o no con las sentencias. Y ella no envía todavía ningún informe al respecto. Es decir, guarda absoluto mutis por el foro. Está confundida, me parece que cree que es funcionaria del gobierno de Guillermo Lasso y que no le debe servir a la ciudadanía. Hoy, a las 10 de la mañana en Cuenca, un grupo de madres de familia, todas enfermeras profesionales que arriesgaron su vida en la pandemia, hacen un plantón frente a la Defensoría del Pueblo en Cuenca, exigiendo que se abra el concurso de merecimientos y se cumpla con la sentencia, que no solamente la ganamos en instancia, subió a sala porque el Ministerio de Salud apeló y les volvimos a ganar. Señora doctora Garzón, usted debería renunciar. Si no sabe cómo funciona un Estado de Derecho, usted debería irse a su casa. O de lo contrario, un verdadero defensor del pueblo, una verdadera defensora del pueblo, debería emitir los informes para que los jueces procedan. ¿Qué te puedo decir? O sea, es más de lo mismo, Sofía. Yo creo que ya hemos ahondado y profundizado en esto. Eh, la justicia en el Ecuador está dando manotazos de ahogado. No es nuevo. De hecho, por acá nos comentan algunas cosas y yo coincido. Por ejemplo, fíjate, nos dice Sonia Albán, Cucalón no dijo nada. Torió como buen barcelonista. Coincido con esto. No sé si los barcelonistas en general torean, pero torió muchas de las preguntas. O sea, resulta que antes el Partido Social Cristiano fue crítico, pero cuando se hizo esta profunda, y eso hay que entenderlo, queridos amigos, en el año 2018 no fue una consulta popular, fue un referéndum y plebiscito. Dos mecanismos de democracia directa que reforman ciertas estructuras institucionales. Pero aquí hay un tema que es bastante profundo. Se reformó algo que era inconstitucional, que era la conformación de un consejo transitorio que reemplazó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Eso era inconstitucional.
Moreno envía una terna y en esa terna todos eran sus panas. No importaba si yo elegía a Pepito de los Palotes o a Juanita Almeida, porque Pepito de los Palotes y Juanita Almeida eran mis panas e iba a responder a mis intereses. Era como si yo le elegía a Sofía o como si yo le hubiera elegido al Chimi o al Carlitos. Los tres son mis amigos y sé que van a responder a mis intereses. Entonces, eso a veces no se comprende, no se ha profundizado sobre el análisis. Cucalón dice, hay que respetar la voluntad del pueblo. Por supuesto que hay que respetar la voluntad del pueblo, pero la voluntad del pueblo se respeta con mecanismos mínimos institucionales que le den forma, que le den, digamos, una cuestión jurídica sustentable en el tiempo, que después no provengan incluso demandas contra el Estado por vulneración de derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no ocurrió. Y a veces nos perdemos en el análisis. Podemos analizar esto coyunturalmente, pero esto es producto de una reforma institucional que se empleó en el año 2018 para aniquilar al correísmo. No hay que tener miedo en decirlo. Esto pretendía aniquilar al correísmo, desterrar el Estado de Derecho, vulnerar instituciones, hacer captura de las instituciones del Estado, control, fiscalización y justicia ecuatoriana. Esto fue un asalto a la justicia ecuatoriana. Y no lo digo yo, lo dicen las propias revistas indexadas que recientemente acaban de publicar estudios. Vaya usted y busque en la revista Nueva Sociedad, por ejemplo. Iba a decir que yo tengo una amiga que es abogada y que está siempre litigando con el tema de acciones de protección, y ella alguna vez ponía en su red social y decía que más difícil que ganar un caso, una acción de protección, el tema de reparación, es que se cumplan las sentencias, que habría que hacer un análisis muy grande en el país sobre lo que está ocurriendo con esto, porque las sentencias quedan escritas en el papel, pero el cumplimiento es lo complejo, lo complicado, lo que no se ejecuta, porque las autoridades, la institucionalidad no está funcionando y realmente solamente usan estos papeles para que queden ahí en el olvido y nada más. Es terrible lo que está pasando. Oye. Y a propósito de este mismo tema, los médicos que fueron despedidos y que están dentro de estas acciones de protección que han sido presentadas también dicen lo siguiente. Paola Gabriela Arévalo Armijos dice, ella, pues ya revisábamos ayer, es una de las médicas emergenciólogas que fue despedida, dice, es en serio, la verdad saldrá a la luz y tenemos pruebas, vamos a luchar porque no le estamos pidiendo nada que no nos hayamos ganado. Esto en respuesta a un comunicado que emite el IES, dice el Hospital General Quito Sur del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, dentro de una política de manejo eficiente de recursos y procesos, dio por terminados los contratos ocasionales que no ameritan continuidad o que presentan duplicidad de funciones. El mismo argumento que ya lo habíamos mencionado anteriormente, con el cual el IES justifica los despidos de cientos de médicos, de personal también administrativo, que es importante también para que sea eficiente la gestión y la respuesta a los usuarios de los hospitales del IES, que están realmente en una crisis inducida, porque si despiden a la gente, despidieron por ejemplo del Hospital Quito Sur a todos los coordinadores. No entiendo cómo se queda una casa de salud tan importante, tan grande como el Hospital Quito Sur sin los coordinadores de área, que además eran médicos que estaban ejerciendo, que estaban cumpliendo doble función, que estaban atendiendo pacientes y además organizando todo para que no se caiga la atención y el sistema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y especialmente de las casas de salud que atienden a pacientes que necesitan la ayuda, que van y piden este servicio por el que pagan mes a mes como afiliados de la Seguridad Social. ¿Quieres polemizar conmigo? ¿Quieres que nos peleemos un poquito? Como comiste hoy carne de tigre, me da un poco de miedo. Me da un poco de miedo. Debería darte miedo. Me da un poco de miedo. Ya te está diciendo Víctor Caizaluisa por acá. Saludos a todas las personas que se enganchan a la señal de Pichincha Comunicaciones. Víctor nos dice, Sofía, la gripe se cura con un hervido de clavo de olor, panela, limón y una copita de trago. Y como es viernes, el cuerpo lo sabe. Para que no estés moqueando. Para que no estés moqueando. Nicolai Pumerov, saludos también a Nico. A toda la gente que se contacta ya con nosotros, César Fierro igual, Mónica Cano igual. Gracias por los cumplidos, solo soy un simple servidor nomás, al igual que Sofi.
Por acá también hay más comentarios, nos mandan saludos en Facebook también. Daniel Noriega Chávez, Carlos Abril Castillo, Ramiro Cruz Torres, Jennifer Ordóñez. Oye, yo te quería decir algo. A ver, Y quiero diga. sincerarnos con esto, queridos amigos, A ver, porque el día lunes sincérese. vamos a trabajar este tema a profundidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y sobre los despidos en el IES del Quito Sur. Lo estamos preparando. Pero este tuit que tú mencionas de esta muchacha, de esta profesional de la salud, Paola Sí, es una Arévalo, médico emergencióloga. exactamente, Paola Arévalo Armijos, también generó polémica por un tuit que publicó en su momento diciendo si van a votar por Arauz, palabras más, palabras menos, permítame Sí, lo parafrasear. tenemos. Si quieren, póngalo en tienen? pantalla, porque tenemos el Pongámoslo, tuit entonces. también. Sí, sí, dice, si alguien te dice vota por Arauz, mándale a leer lo que está pasando con Venezuela, Bolivia y Argentina. Esto lo escribió esta chica, bueno, esta médico en realidad, 23 de febrero de 2021. Pero a mí sí me parece importante lo que ella dice ayer y que también yo estoy con ella. Dice, se Pero imaginan que a mis pacientes... contextualice un poquito más, o sea, esta publicación generó reacción por parte de algunos seguidores en redes sociales, por parte de algunos internautas, que dijeron, ahí está, para qué vota, para qué pide el voto a favor de, o por una tendencia, u optó por Guillermo Lasso. Ahí está. Mira, tú tu tienes Maduro, un hijo, dijo, ¿no? tú tienes un hijo, Andrés, ¿no es cierto? Sí. Tú a tus hijos les dices, no te subas ahí, te vas a caer. Ujú. No te Bueno, comas eso que ahorita te va a no, doler porque la es muy barriga. pequeñito, pero Bueno, más pero adelante. te va a tocar decirle, Sí, sí, te va sí. a tocar decirle. Uno pasa diciéndoles todo el tiempo, ten cuidado ahí, ten cuidado allá, cuidado, todo el tiempo. Sí. Igual lo hacen y se caen. ¿Tú le vas a decir bien hechito? ¿O vas a ir a sanarle la herida a tu hijo? No me gusta la analogía, te soy sincero. No me simpatizas. ¿Pero qué harías tú? No me simpatizas en cuanto a la analogía. Voy a utilizarle al Kiko en este momento. No me simpatiza la analogía. Lo que yo sí quiero entender y me parece supremamente interesante es qué les motiva a estas personas a haber, primero, publicado una reacción de este tipo, trazando similitudes con Argentina, Bolivia y Venezuela. Yo me he preparado también como sociólogo, amigos. No quiero hacer de esto parafernalia, ni mucho menos. Tuve que leer muchísimo porque era ignorante del tema para comprender en qué se diferencia Venezuela, Argentina y Bolivia en todos sus procesos de desarrollo social, político, económico, etcétera, etcétera. Y yo les quiero decir que no hay ningún tipo de trazabilidad entre la situación de Bolivia, de Venezuela y de Argentina con la del Ecuador. Unos pocos ejemplitos nada más. Venezuela nunca generó un cambio de matriz productiva. Ni siquiera la leche se producía en Venezuela, ¿ya? Nunca desarrolló su sector agropecuario. Al contrario del Ecuador, nosotros tenemos una producción media que puede abastecer y dar de comer a muchísimos países. Punto uno. No se pueden comparar las economías. Argentina tiene una cultura completamente distinta. Políticamente hablando, tiene un clivaje histórico. Se llama peronismo. Ha dividido al país durante más de 60 años, 70 años. El Ecuador no tiene aquello. El Ecuador llega a tener su primer clivaje, bueno, si no tomamos en cuenta el tema de la costa y la sierra, después de la llegada de Correa. Punto de diferencia número 2. Y son grandes diferencias, no son cualquier pelito de cochino. El caso de Bolivia, igual. Tiene 32 nacionalidades indígenas. Es un país que ha vivido un profundo racismo. Hubo un presidente en Bolivia, Sánchez de Lozada, que ni siquiera hablaba el español, hablaba inglés. Entonces son diferencias abismales. Trazar una comparación entre estos tres países es injusto, es arbitrario, es insensato y es el resultado de un profundo desconocimiento e ignorancia. Yo solo quiero decirte eso. No estoy de acuerdo con esa trazabilidad y esa comparación absurda y demasiado general que dice nada, absolutamente nada, ni siquiera poco, nada. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto que yo sí considero prudente es desmitificar esta esta libertad que tenemos, esta supuesta libertad que tenemos.
No vivimos en libertad, Sofía y queridos amigos. Hay un montón de estructuras que operan de manera sistemática alrededor nuestro. Los medios de comunicación, los poderes políticos, el discurso presidencial, nuestros gustos y preferencias, lo que está de moda, el esnovismo, el TikTok, el YouTube, el Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces la gente Andrés, cada vez demanda más reduccionismo en el debate público. Entonces, sí, Andrés, eso, sí, eso. de acuerdo con eso, pero lo que no estoy de acuerdo es que le caigan a palazos a la chica y le digan bien hechito por haber votado No, yo tampoco por estoy de Lazo. acuerdo. No, Yo yo tampoco, no estoy de acuerdo yo con tampoco. eso. A ese punto voy y creo que es lo que ella también ha estado pues diciendo. Se imaginan, esto también lo escribió esta chica, se imaginan que a mis pacientes les preguntara usted es correísta o lacista, o usted votó por Lazo, por Correa para decidir quién vive o no. Sí, así de mal se ven. Y bueno, entiendo también Tampoco su me indignación. simpatiza la analogía. Te soy sincero. Entiendo la indignación de, Sí, sí, alguien sí. a quien le están atacando, que está demandando un derecho y que le están diciendo, bien hecho por haber votado por Lazo. Eso es lo que no me parece, no estoy de acuerdo con ese tipo de actitudes. Creo que tenemos que tratar de presentar más bien estos argumentos y decir, bueno, ¿qué pasó? No había o no hay un análisis correcto de lo que sucede en nuestro país. Todo es muy superficial, todos nos dejamos a veces llevar por todo lo que tú estás mencionando, pero no es necesario agredir a la gente que ya está pasando por un momento difícil como un despido, solamente para que nuestro punto de vista se eleve dentro del debate. Eso no me parece, no estoy de acuerdo con eso. Y bueno, pasamos de tema, ¿te parece? El lunes nos damos de round, no de quiño, Sí, sino sí, de sí. round. No, porque no, tú sí, tienes de una round. apreciación, yo tengo otra, y voy a traer algunos argumentos que me Pero parecen creo que simpáticos. coincidimos un poquito en el Sí, tema de sí, la no sí. violencia, ¿no? Viste que coincidimos, más que discrepamos. Y eso me gusta, Montoya, me agrada, me simpatiza. Y aquí por acá nos dice Vladimir, error Andrés. Se puede y se debe analizar más que comparar, por supuesto, Vladi, pero las apreciaciones de nuestra querida doctora Arévalo no fue pues el análisis, fue una comparación y una comparación bastante estirada. Vos no puedes mezclar el cianuro con el cloro, ¿ya? No se puede comparar, son dos componentes completamente distintos que hay que estudiarlos, determinarlos, ver sus características, etcétera, 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 para ver si puede constituir una sola sinergia. Bueno, estamos ya. ¿Tienes algo más, pequeña Sofía Montoya? No, no tengo más de qué dice Larry, pero sí vamos a pasar ya a nuestro segmento, el que sabe, sabe. Si no, La sociales. pregunta de ayer, no sé si la alcanzamos a repasar. Por supuesto. Bueno, dejémosla para el día lunes, ¿sí? Ve, perfecto. Porque se nos va el tiempo y tenemos mucho material todavía. Perfecto. El que sabe, sabe. Bien, volvemos entonces. Bueno, vamos con el que sabe, sabe. Queremos hablar y profundizar sobre las declaraciones del presidente de la República a propósito de sus 100 días, a propósito de la entrevista que llevó a cabo con el amigo, el pana, el yunta, el brother de nuestro Chimi, don Alfonsito Espinosa de los Monteros. Pues bueno, vamos a conocer cuáles han sido las principales perlas. Sofi, tienes la palabra. Así es, vamos a empezar, Esteban, por favor, con qué dijo acerca de los 100 minutos que inicialmente había ofrecido, que serían pues los 100 minutos en los cuales se resolvería los problemas del país. Los 100 minutos era una expresión muy clara que pretendía transmitir la preparación de mi equipo y mía durante muchos años para poder gobernar el Ecuador. Era solamente un decir, pero el problema es que en campaña no te dicen, oiga, los 100 minutos son un decir nada más, sino lo dicen con toda la fuerza, lo repiten miles de veces y convencen a algunos que efectivamente en los 100 minutos de su mandato iba a ir a dejar todos los proyectos de ley que había ofrecido, porque eso era lo que había dicho, ¿no? En 100 minutos se presentan todas las leyes que yo ya tengo listas y ahí para que en 30 minutos con carácter de urgente, en 30 días, perdón, con carácter de urgente sean aprobadas por la Asamblea Nacional. Y nada de eso ha ocurrido, ya son 100 días y un poquito más y el tiempo sigue pasando. Así es, nada que decir al respecto.
queridos amigos, yo creo que no compremos oro con cara de bambalina. Nada más. A mí me parece que esto es lo que está pasando. O en el bambalina con Ecuador. cara de oro, dirás. Sí, tienes toda la razón. Perdón por el abrupto. Pues sí, o sea, yo creo que a nosotros nos venden cualquier cosa, nos venden humo, nos hacen sonidos grandilocuentes y terminamos comprándolos. Y producto de eso también es lo que estábamos conversando antes, Sofi. O sea, está bien que no critiquemos, cuestionemos, juzguemos a la gente que piensa distinto, pero se reproduce con mucha facilidad los estereotipos. Y creo que esto es producto de un reduccionismo. Y qué paradoja de la vida y de la sociedad y de la política que veamos ese reduccionismo en el propio discurso presidencial. Ah, bueno, no, solo fue una expresión, no lo voy a resolver en 100 minutos. Imagínate, o sea, yo sí creo que tenemos una grave incapacidad como sociedad para profundizar en el análisis, para discutir democráticamente, pero sobre todo para exigir respuestas aceleradas a nuestras necesidades, nada más. Como algunos medios que en vez de analizar los 100 días del señor Lazo, analizaron los 100 días tomando el nombre de el señor Arauz o del expresidente Rafael Correa. Pero bueno, este segmento lo hemos denominado los 100 días de Lazo según Lazo, que es lo que le he dicho sobre las propuestas que quiere pues enviar a la Asamblea, su visión de país, y por eso hemos sacado algunos extractos de sus entrevistas. Por ejemplo, este que habla sobre eliminar el impuesto a la herencia. Y voy a ser muy claro con la oferta que hice, el impuesto a la herencia. El impuesto a la herencia no genera nada para el Estado, pero todos los ecuatorianos, el más modesto de los ecuatorianos, es dueño de un terrenito, es dueño de una casa, es dueño de un barco pesquero, es dueño de una finca. ¿Y qué quiere? Que el esfuerzo de su vida llegue a sus hijos, no al Estado. Por lo tanto, ese impuesto que atemoriza y molesta a los ciudadanos, vamos a eliminarlo. ¿Preocupa de esto, Sofi? A mí me preocupan las generalizaciones, insisto en esto, nosotros somos una sociedad que pecamos en las generalizaciones. Hay que reducir un poco más, recortar un poco más del corpus para hacer un análisis profundo. ¿Y por qué lo digo? Porque él dice los ciudadanos. Primero, ¿quiénes son esos ciudadanos? El pueblo que trabaja. ¿Quién es ese pueblo que trabaja? Esto no se trata de simples y llanos obreros. No se trata de carpinteros, albañiles, ciudadanos de a pie, profesionales, servidores públicos. No, no, no. Esto se trata de una riqueza intergeneracional. Es a ese sector para el que se está haciendo política pública. Y eso hay que decirlo con profunda claridad. O sea, las personas que van a ser afectadas o que son afectadas por este impuesto hoy por hoy no superan ni el 1.5% de la población. Entonces, qué loco que nosotros vayamos a contracorriente de las tendencias mundiales. Cuando Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, con todo lo que es Estados Unidos, decide clavar un impuesto, un gran impuesto a las grandes empresas transnacionales y a la riqueza y al patrimonio, y hay una concertación a nivel mundial que invita a más de 140 países a hacer exactamente lo mismo. Resulta que el Ecuador no. El Ecuador está enclaustrado en una especie de guasipungo, no sé, capitalismo tardío, feudalismo, etcétera, 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 en el que quiere, en vez de eso, fomentar la capacidad recaudatoria del Estado y que aporten los que más tienen, beneficiarles con el retiro de impuestos. Yo creo que esto es completamente insensato. Lazo utiliza eufemismos y dice el pueblo, la riqueza de las personas que han trabajado toda su vida, esto y este otro. ¿Quiénes son esas personas? Hay que decir, presidente Lazo, es del 1.5% de la población que se va a beneficiar con el retiro de este impuesto. Es decir, son menos de 2.500 familias. Yo creo que esto es profundo discutirlo, Sofi. Sí, 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 totalmente. Tenemos un cuadrito que lo subió Eric Mozo, dice cómo han hecho su fortuna los 1.000 millonarios, ¿no? Y me parece interesante porque ahí se muestra cómo en América Latina la transferencia de esta riqueza tiene que ver con la herencia. Por ejemplo, vemos el caso de Chile, 67% de los 1.000 millonarios son 1.000 millonarios porque heredaron. Fundadores de empresa apenas del 8%,
El 17% son conexiones políticas, dice, y un 8% que manejan temas de finanza, pero ese 67% son herencias que se transmiten de generación en generación. ¿Qué pasa? Bueno, en Alemania también se habla de las herencias, España igual, vamos revisando en orden esta lista, pero centrémonos en América Latina. Brasil, 48% de los 1.000 millonarios lo son porque responden a un tema de herencias. El 22% porque han fundado una empresa, el 8% porque son ejecutivos, el 5% conexiones políticas y el 19% porque manejan también temas de finanzas. Bueno, en México pasa lo mismo, 38% de los 1.000 millonarios tiene que ver con el tema de la transferencia de estas herencias, ¿no? Lo contrario ocurre en China, por ejemplo. Solo el 2% son 1.000 millonarios porque han recibido una herencia. El 40% son fundadores de empresas, el 25% ejecutivos, dice, el 9% habla de conexiones políticas y finanzas, el 24%. Es decir, realmente hay que analizar esto y hay que verlo en toda su magnitud, es verdad. El de sí es un impuesto que no recauda casi nada. Son cerca de 24 millones en promedio que recauda el impuesto a la herencia en nuestro país. En el 2015 fue 26 millones, 2016 14 millones, vamos al 2019 24, 2020 24.3 millones y en el 2021 hasta julio 29.9 millones. Pero son 29.9 millones que al Estado le hacen falta también para resolver otros problemas que tienen que ver precisamente con esa inequidad de que haya muchos ricos que concentran mucho, que haya, perdón, pocos ricos que concentran mucho dinero, mucha riqueza y muchos pobres que no tienen acceso a esa riqueza. Si es que esos 29 millones para el señor no serán nada, pero cuando ya estamos hablando de que el Estado tiene pues muchas cosas que cumplir, muchas necesidades insatisfechas de la población, pues ahí no creo que sean tan poquito 29.9 millones de dólares. Oye, qué cuadrazo de Eric. Eric, si nos estás escuchando, hermano, un abrazo fuerte. Espero que haya regresado de la London School. Y pues bueno, se nota que estás pegándola y rompiéndola con estos cuadros que nos ayudan a reflexionar. Oye, sí, o sea, fíjate cuántos países latinoamericanos encabezan la lista. Está Brasil, está Chile, está México. Pues bueno, ahí vemos, ¿no? Con absoluta claridad qué preocupante es esta situación. Faltaría el caso ecuatoriano, que sería un gol tenerlo ahí. Pero sí te voy a decir que en 2016 se hizo esos estudios. Y pues bueno, resulta que el 85% de las empresas privadas de este país han tenido una transferencia intergeneracional dentro de grupos familiares. Y no digo que eso esté mal, digo que hay que ver nuevas formas de transferencia y redistribución de riqueza. Aquí creo que hay que desmitificar un eufemismo, Sofi. Algunas personas piensan que la riqueza, caen en esta banalidad de la plata llama a la plata. La plata llama a la plata porque hay una cultura que fomenta que la plata llame a la plata. Sería o debería ser al contrario, la innovación, la transferencia tecnológica, el desarrollo sustentable y sostenible debería llamar a la plata, para que los países puedan generar recambio de su matriz productiva. De hecho, eso lo hizo Israel. Puede ser tan cuestionado en muchos ámbitos, pero desarrolló tecnológicamente por la capacidad de sus empresas. Fíjate el caso curioso de Corea, que tenía los Chaebol, que Chaebol constituyó Hyundai, LG, y permitieron una transferencia brutal de tecnología. Acá pasa todo lo contrario. Y esto creo que tiene que invocarnos a una profunda reflexión, queridos amigos. No se trata de expropiar la riqueza para nada. Se trata de generar un ecosistema que redistribuya, que facilite innovación, transferencia tecnológica, etcétera, etcétera, para el bienestar compartido, nada más. Sí, las brechas de desigualdad generan problemas más graves que ni siquiera los ricos quieren vivir y que van a sufrir en un momento determinado. Dice el dicho que cuando el 50% de la población no tenga que comer, el otro 50% no podrá dormir, porque lastimosamente sí,
el tema de la desesperación de la gente empieza a generar también un problema complejo de inseguridad, porque estas brechas son notorias y crean incluso resentimiento en la sociedad. 9:52, pero otra de las cosas que dijo y que a mí me llamó mucho la atención es cuando habló que más de $20 es bastante para una mujer que actualmente gana 20, de que ya más de 20 es suficiente. Estevitan, a ver si podemos ubicar ese audio. Voy a ser claro y contundente, porque yo hablo a nombre de 17,5 millones de ecuatorianos. Gané las elecciones el 11 de abril y los ecuatorianos apostaron por este plan de gobierno, no por el de otros sectores. Por lo tanto, ese decreto es inamovible. No lo vamos a derogar. Y me parece que es una pérdida de tiempo insistir en aquello por parte de gente que no es capaz de ver 360 grados. No el pedacito para generar conflictividad. No, definitivamente que no. Yo no voy a caer en esa trampa. Yo voy a insistir, esos subsidios son para los pobres, no son para los narcotraficantes, no son para los contrabandistas, no son para los ricos, y quienes quieren presionar la derogatoria de aquel decreto, lo único que son es funcionales a los contrabandistas, a los narcotraficantes y a los ricos que no deben recibir ese subsidio. El que estábamos esperando, ¿no? Sí, pero es importante, y si lo ponemos pegadito, matamos dos pájaros de un tiro, porque creo que tienen que ver, ¿no? A ver, Estevitan, este audio en el que el presidente dice que más de $20 es bastante para una mujer que actualmente gana $1 diario. Por lo tanto, no es tan traumática la política de precios de combustible como lo quieren aparecer algunos anarquistas que solamente saben amedrentar a la ciudad de Quito, destruir edificios públicos, secuestrar policías, secuestrar periodistas, atacar medios de comunicación y por la espalda hasta periodistas. No, en este gobierno del encuentro vamos a hacer lo que le conviene a la mayoría de ecuatorianos. Hubo ahí un pequeño problema en producción. No lo ubicamos, está bien. Lo que pasa es que le mandé muchos audios y lo estoy confundiendo a mi pobre Estevitan, perdón. Alborotado. Pero bueno, yo quiero referirme a esto porque me pregunto, ¿presidente Lasso es usted o es el presidente Moreno? No sé, parece que está hasta copiando el discurso del presidente Moreno. ¿Y saben por qué lo digo? Lo voy a decir con evidencia, tú me conoces, yo nunca hablo piedras, trato de hablar lo más sustentable posible. Hablo piedras por fuera de este espacio, ahí sí, pero acá no. No me mando cualquier pelachinada. Yo sí considero, queridos amigos, que hay una emulación de los discursos y de las prácticas políticas, es decir, una continuidad del gobierno de Moreno en muchos ámbitos y rubros. Y el discurso de Lasso lo evidencia así. Dice secuestro de edificios, dice vandalismo, dice secuestro de policías, etcétera, 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 etcétera. Cuando un Estado clausura la vía democrática y no da paso a la participación, a la protesta, a la resistencia pacífica, eso quiere decir que ya no es un Estado democrático, que ya no vivimos en una convivencia armónica y democrática. Cuando posteriormente tienes un informe, y no solo de la Defensoría del Pueblo, tienes de la propia CIDH, tienes de Amnistía Internacional, tienes de la Alianza por los Derechos Humanos, donde convergieron más de 9 organismos de derechos humanos que dicen asesinatos extrajudiciales, mutilaciones, violaciones sistemáticas de los derechos humanos, acoso sexual por parte de la policía y de ciertos agentes policiales, no de toda la policía, de ciertos agentes policiales. Pues bueno, yo creo que es una variable bastante importante cuando tienes estudios, tesis, libros, investigaciones que están hablando de lo que sucedió en 2019, y no lo traes a colación en tu discurso. Entonces déjame decirte que hay un profundo sesgo. Puede ser un sesgo voluntario o involuntario. Yo considero que esta posición que ha tenido el presidente de la República también la tuvo en octubre de 2019, sosteniendo y apoyando a un gobierno que había perdido completamente el horizonte y que lo que hizo es clavar un paquetazo que lo intenta legitimar
por una vía completamente antidemocrática, sin escuchar a los sectores que han sido empobrecidos producto de este decreto. Así es. Y bueno, recordemos que han sido otros sectores también con los que ha tenido esta posición de lo que yo digo es ley y por más que quieran dialogar y mostrarme sus argumentos, pues no les voy a escuchar mucho. Es con el tema de los arroceros, por ejemplo. Incluso se reunió con ellos y pues no llegaron a nada, Andrés. Así es, Sofi. O sea, yo creo que es la continuidad de lo que estábamos viviendo en el 2019. Yo no sé si entienden las autoridades que tenemos la academia que ha producido ya algunos papers de investigaciones, tesis, etcétera, etcétera. Hubo 3 grandes plataformas. 3 plataformas en las que participó el propio presidente Guillermo Lasso, porque el presidente Guillermo Lasso, hay que decirlo, participó en la plataforma que impulsó el gobierno nacional, junto con las cámaras empresariales, junto con el Partido Social Cristiano, junto con Jaime Nebot y Cintia Viteri, que cerraron el puente de la Unidad Nacional. Y que no ha pasado absolutamente nada. Estuvo la plataforma de los indígenas o del movimiento indígena, donde convergieron muchas organizaciones sociales que después en el diálogo fueron desconocidas. Y estuvo la plataforma del correísmo, que también exigía una salida constitucional. No sé si hubo una incapacidad de entender la política, pero exigía una salida constitucional. Entonces, hay una incapacidad en el gobierno, hay un reduccionismo del debate público, hay incluso una insolvencia para procesar los conflictos, Sofi. Para cerrar, sí quisiera que escuchemos este audio que yo estaba pidiéndole al Estevitan, ya lo tenemos. En verdad, yo le confundí con muchos audios que le envié, porque sí, había algunos elementos que me parecía interesante de que los podamos analizar, sin embargo, el tiempo se nos va. Pero no le maltrate a nuestro galán. No, yo. A ver, mande. Muchas mujeres ecuatorianas, me voy a referir a una que yo conocí en campaña, que vive en el Guasmo, en Guayaquil. Me refiero a Lorenza, de 43 años de edad, que vino del campo a la ciudad en busca de su gran sueño. Vive en una casa de caña, no tiene ni siquiera baño, va a una letrina en un barrio y gana, cuando tiene empleo, $1 al día. ¿Cuánto es eso? $20 al mes. Cualquier valor superior a $20 con estabilidad, con seguridad social, con capacidad y entrenamiento y oportunidad para que Lorenza pueda prosperar, y todas las Lorenzas del Ecuador, y es bastante. ¿Es en serio? Terrible. ¿Es en serio? Terrible. ¿Es en serio? Terrible. Yo todavía terrible. Lo escucho y no lo creo. Terrible. Porque esto que está diciendo el señor Lasso, que definitivamente puede ser una realidad y hay un tema de pobreza estructural en el país, eso que está diciendo el señor Lasso es ilegal. No podemos ponerle el sello de legalidad a algo que es ilegal, a algo que incluso ataca la dignidad de las personas. Porque para regular esto, yo prefiero que esto siga ocurriendo por el lado de la ilegalidad, ¿no? Que es lo que está pasando. Pero definitivamente no es prudente que legalicemos esto, porque después va a ser la regla, no la excepción. Esto es lo que no están viendo, y esto es lo que hay que cuidar muchísimo cuando se traten estas reformas laborales. Así es, queridos amigos, se nos ha acabado el tiempo. Yo lo único que voy a decir es que usted, y solo usted, es dueño de las conclusiones. Sofi, un gusto. Nos vemos el próximo lunes. See you later. Chao, chao.